Que estábamos hablando de la ratificación de Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva. Justamente esta entidad lo que ha pronosticado es que para este año la inflación va a bordear el 5%, raspar el 5%, una cifra inédita. Como sabemos, el Banco Central de Reserva tiene una inflación referente, que es la que debe cuidar que se mantenga entre los márgenes del 1% y el 3%. No debe ser ni menos de 1 ni más de 3 la inflación anual. Este año, obviamente, por las complicaciones derivadas de la pandemia, se ha elevado prácticamente al 5%. Está, según los pronósticos, va a estar en 4,9%. ¿Qué consecuencias son las que trae esto, además de la obvia subida de los precios? Estamos con Ana Reate, profesora de SAN, para conversar sobre el tema. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Un gusto saludarte. Dime. El Banco Central de Reserva, en coyunturas normales, tiene como meta una inflación que va entre el 1 y el 3%. No debe ser ni menor de 1 ni mayor de 3%. En este caso, para el 2021, esta cifra se ha desbordado, no se ha podido controlar, producto, entre otras cosas, de la pandemia y del ruido político. ¿Cómo nos afecta eso? Claro, en la inflación uno tiene que tener en cuenta que, vamos a decir, que tiene dos componentes, ¿no? Uno que es el internacional y otra parte que es el nacional. Obviamente, debido a la pandemia, los costos logísticos, el gas mismo a nivel internacional, ha provocado que los precios de manera global nos hayan golpeado, y esto ha coincidido lamentablemente con el ruido político interno, ¿no? Entonces, de ese 5% de manera general, casi podríamos decir que mitad viene como consecuencia del ruido internacional y la otra mitad por el ruido interno, que siempre estuvo calmo, ¿no? Es verdad que en los últimos 27 años probablemente la inflación ha estado en un rango de 1 y 3, entre 1 y 3, como bien decías, y obviamente el responsable de lograr que la inflación esté en ese rango es el Banco Central de Reserva. Por eso ha sido tan, como se ha puesto en la palestra tanto su actividad en las últimas semanas, porque ya se veía que la inflación se venía escapando de las manos, ¿no? Y siempre también debemos de saber o recordar que hay la inflación que es la última en la que recibe el consumidor, el índice de precios del consumidor, que es el que yo pago por un pan, por una galleta, pero también hay una inflación por costos o un IPM, ¿no? Que es más bien qué está pasando con los costos de los productores. Entonces, son precios diferentes, porque a veces suben los costos, pero no pueden ser trasladados directamente a los precios. Es como dos cosas que van caminando normalmente juntas, ¿no? Y lo que ha pasado debido a la coyuntura local e internacional es que más bien la inflación de costos estaba más alta que la inflación que nosotros estamos hablando y en la que te has referido del 5%. Entonces, es una complejidad. No se veía esta situación hace muchísimo tiempo. La inflación era tan baja que en realidad ambas iban bastante pegadas, nadie se fijaba en qué estaban subiendo los costos o los precios, pero hoy día ya se ha tenido que hacer claramente ese deslinde. Y bueno, el Banco Central precisamente ayer en su reunión de directorio ya dio una clara señal de su preocupación por la inflación y ha subido la tasa de referencia, que impacta en la tasa interbancaria, que impacta en el resto de tasas. Si bien es cierto, todavía es una tasa baja, pues en el comunicado del Banco Central dice que no desestima seguir subiéndola en función de cómo vea la inflación. Que en la práctica, porque es un poco complejo explicarle al público cómo funciona esto de la tasa de referencia, lo que trata es de retirar un poco de dinero del mercado, ¿no? Finalmente, de circulante. En realidad es como decir, yo le presto a cualquier banco. El que quiere me pide y el que no quiere se préstense entre ustedes, ¿no? No tienen por qué venir a mí. Pero si hay alguien que se escapa de ese rango, obviamente, por ejemplo, alguien que te quiera prestar a 2, diría, ¿por qué? Si el central me presta 1.5. Entonces, sirve de referencia nada más, pero impacta en la tasa interbancaria y luego, de alguna forma, impacta en el resto de tasas, ¿no? Sin embargo, ha sido una subida importante porque estábamos en 0.5, la ha llevado 1.5, pero todavía es frente a una inflación de 5% en promedio. Fíjate, 1.5 versus 5 es todavía, yo diría que bastante baja, y da un espacio
por si la inflación continuara alta, da un espacio todavía para seguir utilizando la tasa, el incremento de las tasas, ¿no? Con esto que quiere el Banco Central, un poco es enfriar la economía, lamentablemente ya está un poco fría, pero quiere calmar un poco las expectativas para que la inflación, que es este indicador tan importante para nuestra vida cotidiana, no siga siendo tan alterado, no esté tan alterado, porque eso impacta en nuestras vidas, eso impacta en los precios que nosotros compramos cotidianamente, ¿no? Entonces a veces uno ve al Banco Central tan lejano, que no tiene nada que ver conmigo, pero su labor es sumamente importante, claro, sumamente importante. Finalmente el titeritero, ¿no? que mueve todas las formas de la economía, finalmente, ¿no? La política monetaria, ¿no? Porque la política fiscal, que es la otra pata, vamos a decir, está en manos del Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces ahí hay que ver pues la ejecución de los presupuestos, los proyectos de inversión, cuáles son los planes que tiene el gobierno para hacer que la producción crezca. Entonces, mientras que acá está el dinero, que es el Banco Central, en el otro lado está qué se hace con el dinero, por el lado del Ejecutivo, y qué hacen los privados con el dinero, ¿no? Entonces, obviamente, el dinero solo no genera riqueza, hay que saber usarlo, ¿no? Y hay que provocar que haya dinamismo y crecimiento e inversiones, exportaciones, consumo. Entonces hay que hacer muchas otras cosas para que realmente la economía empiece a florecer, ¿no? Claro. Ahora, al año le queda un trimestre nada más. Con estas situaciones que hemos vivido esta semana, que un poco han calmado la incertidumbre que había justamente con la ratificación de Velarde en el BCR, con este nuevo gabinete un poco más abierto al diálogo y no tan radical, ¿tú crees que se pueda bajar este número o ya no, ya la suerte está echada? Yo creo que sí es posible bajar estamos bordeando el 5, probablemente estemos bordeando el 4 hacia finales de año, lo cual va a estar bien, dentro de toda la turbulencia. ¿Qué es lo que se espera? Que obviamente la economía global esté un poco mejor, ¿no? Ya los países desarrollados están hablando de terceras dosis, ¿no? Ya se están hablando de medicamentos que se pueden tomar para el COVID, ya se está hablando de la vacunación para niños. Entonces, en realidad lo que se esperaría es que el último trimestre para el Perú sea un mejor trimestre. Efectivamente, el movimiento político que se ha hecho hace un par de días ayuda. No es, a ver, la confianza se pierde en 10 segundos, ¿no? Y ganarla se demora bastante tiempo. Entonces, vamos a decir que una golondrina no hace un verano. Sí ha ayudado mucho a bajar la presión, esta olla de presión en la que estábamos. Pero todavía falta ver cuáles van a ser ese otro lado. Por el lado de la política monetaria estamos como tranquilos, que es el Banco Central, las tasas, etcétera, la inflación. Pero ahora falta ver la otra pata, que es ver qué va a pasar con las inversiones, cómo vamos a volver a traer inversiones, cómo vamos a provocar que las empresas no se quieran ir a otros países. Entonces, estamos todavía que tenemos... Que los capitales que se fueron vuelvan también, ¿no? Se calcula que se han ido por lo menos 13.000 millones. 13.000 millones que no solamente son de las grandes empresas, las medianas empresas y mucha gente que durante su vida, 20 años, ha podido juntar $100.000, $150.000, que son sus ahorros, ¿no? Y los está sacando. O sea, no estamos hablando de que son las grandes empresas las que están haciendo esto también, ¿no? Entonces, la confianza es un tema sumamente importante. ¿Cómo le dices a un peruano que se ha llevado $150.000 a otro lugar porque tiene miedo de perderlos? Regrésalos porque no va a pasar nada, ¿no? Entonces, la confianza se gana con una serie de actos, no con uno solo. Entonces, todavía hay mucho que ver. Sí creo que por el lado de la política monetaria la presión se está calmando. Esperemos cómo va la parte ejecutiva, la nueva premier, a quien le deseamos el mayor de los éxitos, a los nuevos ministros, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo va a ir el nuevo aparato ejecutivo que va a provocar, que ayude a provocar que las otras cosas sucedan? Perfecto, Ana. Muchísimas gracias, como siempre. No, a ti. Un abrazo. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias. Ana Reate, profesora de SAN, ha estado con nosotros. Cerramos así nuestro bloque económico.